Vamos a tener 3 intervenciones más, asambleísta Luis Torres, asambleísta Betty Carrillo y cierra el ponente de la propuesta, Fernando Bustamante. Asambleísta Luis. Señora Presidenta, asambleístas, no hubiera querido intervenir porque el artículo 120 de la Constitución señala claramente que a la Asamblea le corresponde aprobar o improbar los tratados internacionales que tengan dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Lo hago, sin embargo, después de haber escuchado varias intervenciones de distinguidos asambleístas del bloque de gobierno con una fuerte carga ideológica, que han planteado un dilema: los que no quieren aprobar o los que observan este protocolo adicional son entreguistas y aquellos que lo van a aprobar sin ninguna observación son, en cambio, latinoamericanistas, defensores de la democracia. Quisiera, señora Presidenta, que por Secretaría usted disponga que se lea el apartado 3.3 del informe de la Comisión. Secretaría General, por favor, proceda. Enseguida, señora Presidenta. 3.3 del informe de la Comisión. Por ello, el ponente informó a la Comisión que los casos de Bolivia sobre los sucesos de Pando en 2008 y de Ecuador año 2010, día 30 de septiembre, determinaron la importancia que la región actúe coordinadamente en defensa de los regímenes democráticos. En efecto, se destacó que en la reunión de jefes de Estado de UNASUR, el 1 de octubre de 2010, en Buenos Aires, hubo un unánime pronunciamiento de rechazo a esos acontecimientos antidemocráticos. Se recordó igualmente que en la reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR, celebrada en Quito el 2 de octubre del 2010, se expidió un expreso respaldo al gobierno democrático de Ecuador. Hasta ahí el texto, señora Presidenta. Es verdad, señora Presidenta, que hubo amenazas al orden democrático en esos lugares y en esas fechas, pero se olvida, al menos en el informe, de mencionar lo que de manera recurrente ha venido ocurriendo en Bolivia con Cochabamba, Santa Cruz, lugares donde el gobierno central prácticamente ha limitado el ejercicio de derechos constitucionales de aquellos que quieren vivir en la diversidad allá en el Estado boliviano. En el Ecuador, sí, el 30 de septiembre hubo una amenaza al orden democrático, el presidente estuvo en una situación sumamente difícil, pero nos hemos olvidado que en el país, allá el año 2007, no solamente que mediante un golpe policial tolerado por el gobierno constitucional, 57 legisladores democráticamente elegidos fuimos despojados de nuestras funciones. Nos olvidamos ya que el año 2007 una Corte Constitucional debidamente institucionalizada se fue abajo mediante un golpe tumultuario sin que las fuerzas institucionales hayan parado a quienes expulsaron a magistrados del más alto respeto de la Corte Constitucional ecuatoriana. Nos hemos olvidado que hay muchos ecuatorianos procesados penalmente en este país, que no saben cuál será su destino ante la falta de independencia de algunos jueces ecuatorianos. Jóvenes estudiantes, líderes universitarios, líderes de opinión están procesados penalmente, no por haber levantado las armas, simplemente por haber protestado cuando querían ejercer su derecho a la libre expresión, por haber visitado los umbrales de un canal de televisión. En una verdadera democracia, quienes así actúan deben ser respetados y no procesados penalmente. Decía el honorable asambleísta Aguilar, ¿de qué democracia hablamos? El asambleísta Félix Alcíbar, con muy buen criterio, dijo: la democracia no se limita al voto y a ganar las elecciones. Y es verdad, en un Estado constitucional de derechos y justicia,
la democracia es algo más. La democracia es respeto a los derechos constitucionales y, repito, inclusive a los derechos fundamentales. La democracia supone entonces algo más que el voto, la permanencia en el poder o evitar cualquier tipo de amenaza de ruptura democrática. Señora Presidenta y señores asambleístas, el protocolo que hoy discutimos y se va a aprobar no se aleja mayormente de lo que la Convención Americana de Derechos Humanos prevé en materia de defensa del régimen democrático, sobre todo cuando solamente al gobierno se le permite acceder a esta instancia y no a cualquier otra organización democrática que defienda derechos constitucionales. Me preocupa, sí, la forma como podrían en un momento dado coaligarse gobiernos de la UNASUR ante una eventual amenaza cuando esa amenaza no existe, cuando esa amenaza no es más que un temor infundado y cuando aquellos que no están en contra del orden democrático simplemente están ejerciendo un derecho constitucional a la protesta y a la movilización. Hubiese sido mejor que en ese protocolo se hubiese precisado debidamente qué se entiende por democracia. Pero lo que no cabe, señora Presidenta y señores asambleístas, es calificar de antemano de entreguistas a quienes somos más nacionalistas que aquellos que quieren entregar parte de la soberanía ecuatoriana a ciertos gobiernos latinoamericanos, gobiernos extranjeros. Los verdaderamente nacionalistas, señora Presidenta, somos quienes defendemos las instancias propias del Ecuador para que el Ecuador sea estable, democrático y, sobre todo, para que en el Ecuador se respeten los derechos constitucionales. Ojalá, una vez aprobado este protocolo que va a ser aprobado, no se lo utilice para que de haber manifestaciones de orden popular en el Ecuador, se las interprete como si fueran manifestaciones o movilizaciones antidemocráticas para reprimirlas y para que se apliquen ese tipo de sanciones de cierre de fronteras que impiden el libre comercio entre países andinos, por ejemplo, y cuyo cierre perjudicaría a los ciudadanos ecuatorianos que nada tendrían que ver en este tipo de procesos. Yo quisiera apoyar a este protocolo adicional y estoy pensando votar efectivamente a favor, pero con estas observaciones, sabiendo que el protocolo ha incurrido en varias omisiones al no conceptualizar de manera integral el concepto de democracia constitucional y al no haber hecho constar en los antecedentes que sirvieron para este gran trabajo lo que ha ocurrido en el país el 2007, lo que ocurrió después, lo que ha pasado en Bolivia, lo que está ocurriendo en Venezuela, donde la prensa libre y privada prácticamente ha salido del escenario público con la apropiación de Globovisión. Señora Presidenta, la democracia es mucho más que el voto y el ganar unas elecciones, es el respeto a los derechos constitucionales, la libertad para que las ideas fluyan y circulen libremente. Señora Presidenta, hagamos de este protocolo la gran oportunidad para defender en el Ecuador y comentar fuera del Ecuador lo que es la verdadera democracia constitucional. Muchas gracias.